Reactivo número 23 nos dice lo siguiente. Estamos en Ciencias de la Salud y nos pregunta, una persona inicia con molestias en la garganta, tiene dolor de cabeza, tiene dolor de garganta, dolor de cabeza, tiene fiebre y esto sucedió luego de que días antes, sin saberlo, se sentara en el autobús junto a un viajero con varicela. ¿En cuál fase del periodo patogénico se encuentra? Y acuérdense que cuando nos estén hablando del periodo patogénico vamos a estar hablando de todos los pasos que se dan desde que una persona se enferma hasta que se da su resolución, ¿no? Entonces, vamos a ver, nos ponen en el inciso A, nos ponen horizonte clínico, en el B nos ponen convalescencia y en el C nos ponen incubación. Entonces, vamos a ver, cuando nos estén hablando del horizonte clínico, una característica muy específica del horizonte clínico es que se da el primer síntoma. Cuando ustedes se enferman y tienen su primer síntoma es porque iniciaron su horizonte clínico. Se da el primer síntoma. Esto tiene que ver con salud pública, entonces sí es muy importante, lo van a ver toda su carrera. Acuérdense que México es uno de los países que tiene más intervención en sus programas de salud pública por los grandes problemas de salud que hay, entonces es algo que sí tienen que tener muy claro. Vamos a estar hablando de horizonte clínico cuando tengamos nuestro primer síntoma, ¿ok? Luego nos vamos a pasar a la convalescencia. Sabemos que vamos a estar hablando de convalescencia porque nuestro paciente ya no tiene síntomas. Eso quiere decir que pues ya salió de su cuadro clínico. Se termina el cuadro clínico. Se termina el cuadro clínico y se inicia la recuperación. Les digo nuevamente, disculpen mi letra tan terrible, pero no, yo creo que tengo letra de doctor y cada vez escribo peor. Pero cuando nos estén hablando de convalescencia, ustedes ya saben que nos están hablando de cuando se acaba ese cuadro clínico y se inicia el proceso de recuperación. Y por último, vamos a tener el de incubación. Cuando estemos hablando del proceso de incubación, es cuando el huésped tiene contacto con el patógeno y aún no presenta síntomas. Entonces, si yo como médico me contagié de tuberculosis de un paciente, mi proceso de incubación va a ser todo este tiempo que pase desde el día en el que yo estuve en contacto con mi paciente con tuberculosis hasta el día en el que no tuve síntomas. Al día siguiente ya presenté mi primer síntoma y ¿qué inició? Pues el horizonte clínico, porque es el primer síntoma. Y ya cuando se acabó mi cuadro clínico y me empecé a sentir mejor, es cuando se terminó y se inició la recuperación. Pero entonces, el reactivo número 23 nos está preguntando en cuál fase del periodo patogénico se encuentra. Si es una persona que ya tiene síntomas, tiene molestias, pues en este caso vamos a estar hablando del horizonte clínico, ¿ok? Entonces, en el reactivo número 23 estamos hablando de horizonte clínico porque nuestro paciente pues ya tiene síntomas y signos. Tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, cefaleas. Entonces estamos hablando del horizonte clínico. El reactivo número 23, la respuesta correcta es el inciso A, horizonte clínico.